todopoderoso, Dios extraordinario, perfecto, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Dios está solitario porque no se parece a ninguna otra cosa en todo el universo. Él creó el universo, a nada existente, y eso es porque Él es el creador de todo cuanto existe en el universo, fuera del universo, aún lo que no entendamos, ¿no? Y antes de todo, Dios ya existía, y saben que después de todo, Él todavía va a existir. Amén. Dios en su naturaleza trinitaria existía solo. Durante una eternidad pasada, Dios estuvo solo, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo. Él no necesita nada, nada en lo absoluto. Él es Dios. Quiero que nos demos cuenta de lo grandioso, de lo perfecto, de lo grande. No hay palabras para poder describir a nuestro Señor. Eso es en el aspecto de como tal esa deidad de Dios. Ahora vamos por favor al tema de la soledad de Jesús. Dios hecho hombre, ¿de acuerdo? Y bueno, nos dice el libro que si alguien ha experimentado la soledad entre muchas otras cosas que vamos a ir viendo, en su máxima expresión esta soledad, pues es Jesucristo, estando Dios en esa condición de hombre. Él puede realmente entender perfecto qué pasa en el corazón de nosotros como seres humanos. Él puede entender perfecto qué se siente, qué pasa, cómo superarlo. O sea, lo experimentó, ¿no? Y vamos a ver al menos 6 temas acerca de la soledad de Jesús. Sería Jesús en el huerto de Getsemaní el primero, después el segundo, Jesús siendo traicionado con un beso. El tercero, sus amigos lo dejaron solo. El cuarto es Pedro, el apóstol Pedro negándolo. El quinto, el pueblo en contra de Jesús. Y el sexto, Jesús en la cruz del Calvario. Y vamos a empezar con el tema, bueno, el subtema número 1, que va a ser Jesús en el huerto de Getsemaní. Y vamos a leer Mateo 26, del 36 al 43. Dice la palabra de Dios, y Dios bendiga su palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan los hijos del trueno? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nuestro Señor. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Aquí notamos en este pasaje algo muy importante. La instrucción de Jesús era que velaran y oraran, que oraran, ¿no? Para no entrar en tentación, para estar fortalecidos. Él ya les había anunciado que Él los iba a dejar, que no iba a estar ya más con ellos físicamente, que Él iba a, pues era necesario que se cumpliesen las profecías. Y entonces la ordenanza de parte de Él como su líder era: oren, velen, para no entrar en tentación, para que ustedes también puedan resistir en la fe lo que viene. Venía algo fuerte. Imaginémonos, de los 30 a los 33 años que Jesús estuvo en su ministerio con todos sus discípulos. Juntos comían, juntos
convivían, juntos oraban, los instruyó, juntos hacían, pues ellos asistían al Señor en esa multiplicidad, en esas sanidades, había poder del Señor en ellos. Entonces, una convivencia así durante 3 años, de día, de noche, de madrugada. Claro que había emoción, claro que había amor hacia el Señor. Por ahí tenemos pasajes en los que al comer juntos, incluso de su plato, ¿no?, del Señor, y el Señor tan amoroso permitía que de su plato alguien comiera, se recostaban en él, o sea, una cosa hermosa, se pueden imaginar. Entonces, por eso el Señor, ¿y qué hacía el Señor? Se alejaba y oraba, porque él estaba lleno de angustia, y no porque, ¿cómo les puedo explicar? No estaba lleno de angustia, no estaba en esa, expresando que su alma estaba muy triste, ¿no?, hasta la muerte. Jesús sabía que iba a recibir el pecado de toda la humanidad sobre su santidad, sobre su persona, ¿no? Y como el Padre es santo, Dios es santo, pues ese pecado de todos nosotros lo iba a separar, ¿sí?, del Padre. Eso es lo que a él le causaba esta angustia humanamente. Pues imagínense nada más, si hablamos de un término humano, el arresto como un delincuente, la humillación, el exhibirlo, los golpes, él sentía los golpes, los agravios, los insultos, escupirle, la corona de espinas, los clavos en sus manos, en sus pies, esa lanza que enterraron en su costado. O sea, todo eso dolía, y dolía demasiado. Entonces Jesús sabía que todo eso venía. Pero ¿qué pasa con los discípulos? ¿Cómo pasa con nosotros? Sabemos que la fórmula es orar, velar, está puesto aquí en la Biblia, está puesto en la palabra, y nosotros parece que no escuchamos, parece que no entendemos. Ok, en estos momentos que cruzó Jesús en el huerto de Getsemaní fueron sumamente difíciles para él. Y por eso es que les pide a sus amigos íntimos, discípulos, pues ese apoyo y esa instrucción para ellos también, ¿no? Porque él estaba en grande angustia. Cada vez que regresó el Señor los encontraba dormidos. Los vencía el cansancio, los vencía la tristeza, los vencía la emoción del momento. Era una emoción que se reconocía como tristeza, como angustia, como ansiedad. La ansiedad no, va a venir cuando estamos ocupadas en lo porvenir. Cuando tememos hacia lo porvenir viene la ansiedad. Cuando nosotros estamos ubicadas en nuestro pensamiento hacia lo pasado, entonces da depresión, da tristeza. Y acá seguramente tenían ellos eso de decir, pero si comimos, pero si, ¿cómo que ya no va a estar? ¿Cómo? ¿No? Era algo muy difícil. Entonces, ¿qué sentirías tú si tus mejores amigos no les importa tu sufrimiento y te dejan solo cuando más te necesitan? Sola cuando más te necesitan. Alguien a quien tengas tú muy cercano, que sabes que ora por mí, ayúdame, fortalece, intercede por mí, y te dejan, se duerme. Digo, es algo que pasa muchas veces, y yo lo he pensado que a veces es como si fuera no sé, estamos orando, oye, tal necesidad, sí, oramos. ¿Será? ¿Será que realmente oramos? ¿Será que realmente nos apartamos y tomamos esos minutos de intercesión por esa causa, por esa situación, por ese pueblo, por esa no sé, la necesidad que haya? A veces parece como si fuera, no sé, un bluff, algo un dicho, ¿sí? Estamos orando, en oración, ¿no? Y hasta los stickers, ¿no? Los emoticones, ¿no? Pero ¿será? ¿Será que tenemos esa formalidad, ese respaldar nuestro dicho con acción? Es una responsabilidad, hermanitas. Es una responsabilidad cuando nosotros decimos, estoy orando, te estoy apoyando en oración o en oración. Lo hacemos, a veces en los grupos se da, ¿no? En los grupos de redes sociales, de WhatsApp, se llega a dar, de que hay un motivo de oración y ponemos ahí, contestamos con algo,
¿Y será que estamos intercediendo? ¿Estamos verdaderamente con ese, como si fuera una carga nuestra, en nuestro corazón, estar intercediendo por esa causa de esa persona, de ese pueblo, de esa, qué sé yo, lo que sea que está ocurriendo? Entonces tomemos en cuenta, si no vamos a respaldar nuestras palabras con hechos, es mejor que, acuérdense del candadito, ¿no? Pongamos guarda a nuestra boca, porque hablar significa un compromiso con el Señor, con nosotras mismas y con esa persona que dice, híjole, están orando por mí mis hermanas, están intercediendo por mí. Digo, Dios en su infinita misericordia, ahí va a estar el respaldo, ahí va a estar la ayuda inagotable. Pero tengamos cuidado con lo que decimos, no es un bluff cristiano. En oración, orando por ti, cuidado, ¿no? Jesús no les reprochó nada, no les reclamó, no los regañó, no les dijo, oigan, ¿qué les pasa? Ya despiértense. Jesús, lleno de amor, se preocupaba por ellos, se ocupaba, yo diría, por ellos, ¿no? Por su condición espiritual, porque sabía y quería transmitirles que se avecinaban tiempos difíciles, que debían de estar preparados. Él iba a ya no estar físicamente. Y si nos fijamos, pues viene demasiada persecución hacia la iglesia, ¿no? Él nos enseña la importancia de estar velando y orando en tiempos difíciles, en los tiempos más oscuros, en los tiempos de mayor desesperación. La fórmula no es ir a dormirnos, hermanas. Es que quiero solamente estar acostada en mi cama y no saber ya de nada. No, es cuando más nos debemos de congregar. Si le servimos al Señor es cuando más debes de entregar el servicio nos levanta de una forma extraordinaria. Es cuando más debemos de estar velando y orando fervientemente. No apaguemos el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, llenos a dormir. No, en los momentos más oscuros, más tenebrosos, más llenos de tinieblas, que dices, es que estoy orando y las cosas parecen que están peor. Era lluviecita, ahora aguacero y ahorita es granizada. ¿Qué pasa? Pues estamos moviendo el mundo espiritual. Siempre va a haber oposición, hermana. Pero la fórmula es esta: velad y orad para que no entremos en tentación. Velad y orad fervientemente para que estemos en pie. Recuerden que somos hijas de Dios, recuerden que debemos de irnos preparando, eso es algo que decidimos nosotros para poder ser como un ejército espiritual de parte del Señor, para que el Señor pueda cumplir su propósito, que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. La actitud de Jesús, actitud de líder de líderes y que debemos de tomar en cuenta, es ocuparse por los demás y enseñarlos con su ejemplo. Ojo, un líder pone el ejemplo. Un líder no es aquel que solamente da órdenes, no. Un líder pone un ejemplo. Un líder es fácil convencer con palabras, pero el ejemplo arrastra. Un líder arrastra con su ejemplo. Y el Señor les indica y nos indica también a nosotras como sus discípulas cómo debemos de proceder en todo momento. Todo está previsto ya, todo está dado. Nos toca a nosotros ejercerlo, accionarlo en todo momento, hermana. No es que aquí sí y afuera no. En todo momento somos hijas de Dios, en todo momento somos cristianas pequeñas ungidas, en todo momento somos pueblo de Dios. Bueno, el segundo, amén por ello. El segundo tema es Jesús siendo traicionado con un beso, con una muestra de afecto, una muestra de cariño, quizás una muestra de lealtad. ¿O tú le das un beso a cualquiera? ¿Tú saludas de beso en la mejilla a cualquiera? ¿Al de la tienda? ¿Al de la carnicería? Oye, bueno, a menos que, sea un familiar, o sea, ¿no? Ok, entonces fíjense, con un beso, con una muestra de confianza, de afecto, de cariño, de tanta cercanía como una mejilla a otra mejilla. O sea, vean, ¿no? Mateo 26, 47, 50 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, o sea, hasta lo saluda, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron, lo arrestaron. Observemos cómo después de que Judas lo besó, le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar y a pesar de eso, vean cuánto amor, le dice amigo, amigo, ¿sí? Dice, en otra parte de las Escrituras, dice que amó a sus discípulos hasta el final. Vamos por favor a Juan 13, 1, 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué palabras más hermosas. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, incluso a Judas. Incluso sabiendo que lo iba a entregar, que lo iba a traicionar, que iba a ser, él era esa parte, esa puerta, ese vehículo, ese instrumento de mal para él. El Señor, por favor entendamos, hermanas, siendo Dios mismo, el creador de los cielos, de la tierra, del universo, de todo cuanto vive, de todo conocimiento, en todos sus atributos, omnisciente, todopoderoso, omnipresente, ¿sí? Dios mismo lavando los pies de sus discípulos. La humildad, hermanas, ejemplo de humildad, que es un arma espiritual poderosísima. Y también de su traidor, de Judas. El Señor en ese amor, mostrándose como el esclavo de más baja categoría, los que lavaban los pies como un doulo, ¿sí? Los de más baja categoría lavaban los pies de las personas que llegaban a algún lado. Pues el Señor en ese lugar se puso por amor y dándonos una muestra de humildad. Líder de líderes, aprendamos, porque estamos siendo equipadas y capacitadas para que lo que el Señor tenga pensado para nosotras en cualquier lugar, en cualquier momento, mientras estemos en esta tierra de los vivientes, así va a ser. ¿Esto nos va a servir en algún momento? No sabemos. La experiencia de lavar los pies de los demás es una experiencia, híjole, tremenda. Nuestra líder nos mencionó algunas clases atrás que vamos a poder tener esa bendición y esa experiencia, ¿sí? De llevarlo a cabo, y van a notar qué experiencia es tanto estar del lado quien está sentado como del lado de quien lava los pies. Y ustedes lo van a aprender. Yo no sé si algún día tengan ustedes una célula en casa, un grupo de oración, o no sé si Dios las lleve a alguna misión, yo no sé si sirviendo aquí en la congregación, en la iglesia, no lo sé, pero estamos aprendiendo que nos toca estar al último, porque estamos siendo capacitadas y entrenadas, ¿sí? Para poder estar al principio, y no porque querramos un lugar. No en ese sentido, sino en el sentido de poder dar lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? El Evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? Acercar hacia la palabra, acercar hacia el Señor a todas aquellas mujeres que se encuentran en tinieblas, perdidas, tristes, desconsoladas, confundidas, desorientadas, sufriendo. Acuérdense que esa es parte de nuestra misión aquí. Entonces Jesús demostró su amor por Judas lavándole los pies a pesar de saber que lo iba a traicionar. Lucas 22, 47, 48 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús les dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ok, entonces Jesús es nuestro ejemplo a seguir.
¿Cómo es el amor de Jesús para con todas nosotras y con todos nosotros? A pesar de que le fallemos, Él siempre nos sigue amando. Él no guarda rencor y esto es un ejemplo a seguir. A pesar de que nos fallen, a pesar de que nos traicionen, a pesar de que nos agravien, debemos de nosotras como cristianas hacer lo mismo que hizo Jesús. Amar, tener misericordia, perdonar. ¿Se acuerdan que vimos en algún momento que el perdón es algo sagrado? Es algo sagrado, de ese tamaño. Tenemos que perdonar, orar por nuestro corazón. Yo me pregunto, ¿tú oras por ti? Porque a veces intercedemos por muchas cosas, pero no oramos por nosotros, por nuestro corazón, por nuestros pensamientos, por nuestro caminar en Cristo. Tenemos que orar por nosotros también, hermanas, bendecirnos, bendecir nuestro corazón, bendecir nuestra alma, bendecir nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, bendecir nuestros ojos, nuestros sentidos, bendecirnos a nosotras mismas y ocupar la identidad, las huellas que fueron creadas por el Señor únicamente para nosotros, como nuestras huellas dactilares en nuestros pies, esas huellas que son exclusivas para cada una de nosotras dadas por el Señor, que es nuestra identidad. Ocupar ese lugar de nuestra identidad, hijas de Dios. Esa es nuestra identidad en Cristo. Somos hijas de Dios y de ahí sigue nuestro nombre. ¿De acuerdo? Pero lo primero que somos a ese nivel tan alto de identidad es que somos hijas de Dios. Nación santa, pueblo escogido, princesas hijas del gran rey. Mujeres de testimonio, esforzadas, valientes. A veces se vuelve un bluff también, como un bluff, ¿no? En la iglesia de que, ¿y cómo estás? Bendecido, aleluya, gloria a Dios, bendecido. Y a veces nos está yendo que dices, yo sé, no podemos platicarle a veces a todo mundo, a lo mejor no por tiempo, a lo mejor, no lo sé, platicarle a todo mundo cómo nos ve exactamente, pero creo que libramos muchas batallas de fe, ¿no es así? Entonces estamos quizás en luchas, quizás en prueba, pero nuestra fe nos levanta cada día. En fe, en victoria cada día, con pruebas, con luchas, porque no me digan que la vida de un cristiano, de una cristiana es así como que no pasa nada, todo está súper bien, no tengo temas económicos, ni de salud, ni familiares, o sea, no, hermanas, es todo lo contrario. Pero estamos sostenidas por el Todopoderoso, por nuestro Padre, por nuestro Rey, por nuestro Salvador y el Espíritu Santo que está en esta tierra guiándonos, siendo sensibles a esa guianza. Entonces con eso nos basta, porque Jesús es la respuesta completa a todo lo que pueda pasar como, no problemas, retos, desafíos humanos. Fíjense, no problemas, retos, desafíos humanos. Vamos a cambiar el contexto. No es un problema, tengo a Cristo. Problema sería no tener a Cristo. Es un reto, es un desafío a la fe, porque en la omnisciencia de Dios nada sale de su conocimiento, nada. Él todo lo sabe, todo lo conoce, no hay nada oculto a Él. Él es el autor y dueño de todo cuanto se conoce, incluso en las disciplinas humanas. Él permite que se vaya descubriendo, pero Él lo ha hecho todo. Aún lo que pareciera imposible está dentro del conocimiento y la omnisciencia del Señor. Vamos por favor a lo que ahora es, sus amigos lo dejaron solo, Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Esa parte egoísta humana. Huyeron, se fueron. Y huir, no me digan que es hacerse así hacia atrás tantito. Huir es huir. O sea, corrieron por sus vidas. Cuando sus discípulos, que eran sus amigos, vieron que le tomaron preso, huyeron y dejaron solo a su maestro. Dejaron solo a su Señor. Dejaron solo a su Salvador. Dejaron solo a la luz de sus vidas, habiendo vivido con Él 3 años, de día, de tarde, de noche, de madrugada. Lo dejaron solo. Pedro en sus fuerzas intentó defenderlo, sacando la espada y cortándole la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote, pero Jesús no quiso que lo defendiera, pues tenía que suceder, ¿no? Sabía lo que debía de hacer. Todos vamos a pasar por momentos difíciles en donde nos van a dejar solos, a veces en quien más confiamos o de quien esperamos, pero siempre hay un propósito. La mejor postura, hermanas,
que sugiero para caminar en la vida no es esperar, es aceptar. Aceptar. Cada quien tiene para dar lo que tiene para dar. Si alguien lo que tiene para dar es alejarse cuando estamos en nuestros peores momentos, no nos enojemos en contra de esa persona. Fue lo que tuvo para dar, una actitud de alejarse. Habrá, y por provisión del Señor, y que ni siquiera lo esperemos de esa persona que esté cerca de nosotros, porque es una provisión de Dios, que nos dio una palabra de aliento, que ore por nosotros, y a lo mejor apenas la topamos el saludo, pero nos ve y el Señor mueve el corazón de esa persona porque ese corazón está dispuesto a interceder y esa oración nos ministra. Y no viene de alguien que sea cercana, que a lo mejor alguien que apenas vemos. Entonces, es mejor aceptar, y si nos movemos y vivimos y nos relacionamos aceptando a la otra, al otro, tal como es, sin pretender cambiar. No somos Dios. El cambio es para nosotros. La transformación es a través de la palabra para nosotros, sin pretender atropellar, controlar al de enfrente o a la de enfrente. No, hermanas, conmigo. Los retos conmigo. Los cambios a través de la palabra, accionando la palabra, en comunión con Dios, en obediencia con Dios, hacia mí. Primero, es todo lo que yo tengo que arreglar en mi interior, en mis pensamientos, en mi corazoncito, en mi alma, ser restaurada, no lo sé, la falta de perdón que hay en mí. Entonces, si nos fijamos, hay muchísimo que hacer antes en mí y que Dios haga en mí, que yo vaya y me exponga ante la presencia de Dios para que Él me redarguya de pecado, de justicia y de juicio, antes que pretender andar modificando la vida de los demás, en especial de los más cercanos, de los prójimos. Mejor nosotros, mejor en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos lleguemos a quedar solas, no es algo ajeno a los ojos de Dios y siempre va a suceder con un propósito para nuestras vidas. Porque el Señor tiene en todo momento cuidado de nosotras, jamás nos deja solas. Ahora vamos por favor a Mateo 26, 57, 58 y 69, 75. Pedro negándolo, ahora es un discípulo negándolo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, la vio otra y dijo a los que estaban allí: «También estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, o sea, se empezó a hacer como ellos: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro era uno de los íntimos cercanos de Jesús. Y sin embargo, lo negó. Ciertamente se cumple Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Tiene explicación? ¿Qué pasaría en el corazón, en la mente? ¿Qué pasaría en Pedro? Y ya se lo había advertido el Señor: «Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces». ¿Será que a veces tomamos las cosas del Señor muy a la ligera y que el Señor nos habla una y otra y de otra forma y a través de alguien y a través de una prédica y a través, o sea, nos habla y nos habla el Señor? ¿Será que nuestro corazón es necio? ¿Será que nuestro corazón se vuelve sordo?
Cuando dice que Pedro lloró amargamente, significa su arrepentimiento, se fue fuera, dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Eso es lo que pasa cuando nos arrepentimos. Bendita la hora en la que lloramos amargamente cuando estamos en esa intimidad con Dios, porque quiere decir que es un arrepentimiento genuino, que realmente me avergüenza mi pecado y que verdaderamente reconozco que he lastimado el corazón de Dios, que he hecho mal, que no es correcto, que no se trata de mí, hermanas, no se trata de nosotros. El vivir en Cristo se trata del Señor, se trata de Él. Mi yo, y es que yo, y es que mí, y es que es a un lado, no importa. Tenemos que llegar a esa meta. Es un transcurrir, es un proceso. Porque a veces estamos desde plastilina 1, ¿no? Hay no sé, por ahí dice la palabra, dame, 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 ¿no? Esa oración, dame, 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 y dame, 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 como la sanguijuela, dame, dame, dame. Vamos caminando en Cristo en un proceso. Existe el niño espiritual, el adolescente espiritual y el adulto espiritual. Vamos caminando de plastilina 1 a plastilina 2, así hasta que lleguemos a la primaria, luego a la secu, luego a la prepa, hagamos la universidad, maestrías y doctorados, los que queramos, porque la palabra es amplia, un panorama tan amplio como los brazos de Jesús en la cruz. Así, no tiene límite. El límite lo ponemos nosotros. Nosotros. A la hora que el Espíritu, con sus cuerditas de amor, ¿sabes qué? Deja lo que estás haciendo, quiero bendecirte, quiero hablar contigo, ven. Nosotros nos oponemos, a veces nosotras por nuestros afanes de la vida, y no somos sensibles a ese silbo apacible. ¿Se acuerdan de esa porción? Cómo vino todo el terremoto, vino todo, o sea, y ese silbo apacible. El Señor es así, ese silbo apacible, esa paz. Nos llama el Señor con sus cuerditas de amor. Y decimos, no, ahorita no, la ropa, el banco, ir a poner gasolina, ahorita no. Ego. Primero voy yo, tú te esperas. Eso hacemos con el Señor. Y entonces después estamos con que, es que no llega la respuesta a esto que estoy orando. Pero ¿cómo va a llegar si no nos detenemos a escuchar a Dios? A veces vamos y le buscamos en oración y hablamos y hablamos y hablamos y está ese silbo apacible y no lo detectamos porque hablamos tanto. Y en especial nosotras como mujeres tenemos mucha necesidad de hablar muchas cosas, porque solo Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, todo lo que guarda, todo lo que es como un océano. Y a veces no podemos hablarlo con el prójimo, el marido, o con nuestros hermanos o hermanas, o con nuestros hijos, o con la prima. O sea, a veces hay cosas tan profundas que solo Dios y solo a Dios podemos ir y platicárselo. Y sí está bien, sí se trata de eso, de desnudar nuestro corazón, nuestra alma, de derramarnos, de rompernos delante de Dios, pero también escuchémoslo, Nos podemos quedar quietas esperando en el Señor, ese silbo apacible, y Dios nos va a decir algo. No te quites de la oración inmediatamente, ya en el nombre de Jesús y ya, catarsis, ¿no? Catarsis 1000% ya. Y Dios se queda, oye, yo te quiero dar un refrigerio fresco para tu alma, te quiero contestar, te quiero ministrar y ya te fuiste. No hagamos eso, espérate. No hay nada más importante en nuestra vida que el Señor. Piensa qué sería tu vida sin Él. ¿Te acuerdas? Yo no vengo de haber nacido con papás cristianos, no sé cuántas de aquí sí, pero ¿se acuerdan de la vida sin Dios? Perdidas, desorientadas, confundidas, en tinieblas, tristes, un desierto. Lo peor que nos podría pasar es no tener a Jesús. Todo lo demás puede esperar porque Dios es el eterno, hermana. En Dios no hay tiempo, Él es el dueño del tiempo, los temporales somos nosotros. Dios tiene poder para redimir los tiempos. Que nos tardamos 5 minutos más en nuestro tiempo humano, ¿no? En estar ahí esperando en el Señor que nos ministre.
Pues el Señor tiene poder para que en 15 minutos así resuelvas, así hagas todo lo pendiente. Te da fuerzas y vas a estar llena de gozo, vas a estar llena de paz, vas a estar llena del Señor, con alegría, con sonrisa, con regocijo, con alabanza, con agradecimiento, para hacer todo lo que es después. Vamos por lo importante, dejemos lo urgente, porque lo urgente se va a quedar aquí. No es equiparable una bendición del Señor, una administración del Espíritu Santo. El levantarte de esa oración plena en Cristo no es equiparable a todos los afanes de este mundo que aquí se van a quedar, porque nosotros un día nos vamos a ir de aquí, nuestro cuerpo será glorificado y nos vamos a esa hermosa vida eterna con nuestro Dios, ese lugar maravilloso que es la meta. Entonces pensemos bien, no le pretendamos entregar migajas al Señor. Si nos vamos a entregar completas a nuestro Rey, es para bendecirnos, es para nuestra bendición. Entonces, pues es a lo que yo las invito. Ok, entonces vamos ahora. El Evangelio de Lucas nos dice lo siguiente. Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. El Señor volteó y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Con qué mirada creen que Jesús miró a Pedro, su amigo, su discípulo? ¿Con qué mirada? ¿Con coraje, con enojo y de amor? Lleno de amor y de misericordia. Antes que sucediera, Jesús ya le había advertido. ¿Saben? Cuando nosotros hacemos esto que acabamos de platicar, el Señor nos va a advertir a través de su Espíritu Santo de muchas cosas, Siempre el Espíritu Santo nos va a anunciar, justo como pasa aquí. El Señor lo advirtió, nos va a decir, nos va a preparar y nos va a sensibilizar a su presencia, a su llamado. Acuérdense que somos nosotras ovejas del Señor. Acuérdense que Él es nuestro pastor. Y es increíble porque si han visto videos de donde el ser pastor de ovejitas es un oficio importantísimo, hay lugares donde es así, el pastor les silba o les llama y las ovejas escuchan la voz del pastor y ahí van obedeciendo y no obedecen a ninguna otra persona que no sea la voz del pastor. ¿Tú ya tienes tu balido de oveja? Practícalo ahí en la intimidad con el Señor, tu propio balido de oveja. ¿Por qué no? No se va a enojar Dios, si haces como oveja. Tu propio balido personal, exacto. Es como un juego, pero por algo Dios lo plasma en la Biblia. Entonces, el Señor ya se lo había advertido a Pedro. Lucas 22, 31, 34 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Fíjense, ¿se acuerdan que mencionábamos hace rato acerca de qué importante es pensar antes de lo que mi boca va a hablar? Aquí Pedro dijo: voy contigo a la cárcel, si es necesario, a la muerte prácticamente contigo. No lo cumplió. Y así somos nosotros también. No lo cumplimos. Dios tiene mucha misericordia de nosotros. Dice por ahí el Salmo que sabe nuestra condición humana y se acuerda de que somos polvo. Porque esa es nuestra condición humana. Es con lo que luchamos muchas veces, pero sí está en nosotros podemos controlar lo que vamos a decir. No hablemos nada más porque tenemos boca. Si yo lo voy a cumplir, dice la palabra, que tú sí, sí así.
y tu no sea no. ¿Para qué vas a dar un sí? Si Dios todo lo sabe de nosotros, conoce nuestros pensamientos antes de que lo digamos, antes de que esté la palabra en nuestra boca, Él ya conoce lo que vamos a decir. Si decimos un sí y no cumplimos, estamos mintiendo, ¿cierto? Pero aparte estamos, fíjense, estamos mintiendo, no mentirás, ¿no? Es un mandamiento que estamos quebrantando. Estamos teniendo una postura que no es digna. Nos estamos faltando al respeto a nosotras mismas. La dignidad es el respeto hacia uno mismo. Nos estamos faltando al respeto a nosotros mismos, pero sobre todo estamos en desobediencia con Dios. Entonces, si yo no me creo capaz, no hablemos. Hay personas, y esto es un tema clínico, que no pueden decir las personas que no. Hay personas que realmente no pueden decir que no. Tienen temas ahí, pues, emocionales, su autoestima, que a todo, sí, sí. Y ya después puede haber queja o qué sé yo, pero no pueden decir que no. Entonces nosotros que caminamos en Cristo, cuidado con lo que hablemos, cuidado con las cosas que aceptemos, los compromisos que aceptemos, ¿de acuerdo? Fíjense, el Señor le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El zarandeo que tuvo Pedro, y que sí que fue con zarandeo, fue esa negación del Señor 3 veces, no fue una, fueron 3 veces. El Señor se lo advirtió, se lo dijo. Y entonces el Señor intercedió por él para que su fe no faltara. Pedro salió avergonzado, sabemos que lloró en amargura, ¿de acuerdo? Pero no faltó la intercesión poderosa y hermosa y santa del Señor. A tal grado, digo, recapitulando un poquitito, sabemos que Pedro se regresó a ser pescador, se regresó a su oficio original, porque se sintió tan indigno, sabía, híjole, ha de haber sentido tremendo Pedro, ¿no? Esa mirada de Jesús, él ya arrestado, esa mirada de Jesús. Ha de haber sido tremenda esta experiencia. Si alguien nos lastima, ¿oraríamos por él? Es lo correcto. Orar por él, interceder por esas personas que nos lastiman. Perdonarles, bendecirles y soltarles. Perdonarles, bendecirles y soltarles. Orar e interceder por esas personas. Un líder fortalece a otros. Le dice el Señor a Pedro, una vez vuelto, Dios sabía que se iba a regresar a ser pescador. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos, y a partir de ahí empieza el ministerio de Pedro de una manera extraordinaria. El primer discurso, 3,000 personas se convierten. Ahora vamos a Mateo 27, 15, 23. Dice la palabra, este va a ser el quinto subtema, el pueblo en contra de Jesús. El pueblo en contra de Jesús. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Qué triste es ver en capítulos anteriores que cuando Jesús entra en Jerusalén, montado en un pollino, en un burrito, toda la multitud tenía sus mantos, tendía sus mantos en el camino y hasta palmas, ¿sí? Una semana antes, ¿no? Así es la actitud humana. Dice Mateo 21, 8, 9, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La actitud humana, desleales, inconsistentes, inestables, incongruentes, volubles, traidores, mentirosos, envidiosos.
actitudes humanas. Toda esa gente estaba tan agradecida. ¿Por qué? Porque habían recibido sanidades, milagros, cosas portentosas, liberaciones, y reconocían en ese momento. Pero como había otro tipo de intereses y una envidia tremenda hacia el Señor, pues entonces esta misma gente, ¿sí?, enardecida, crucifíquenle. Él no cometió ningún delito, ningún pecado, él no hizo nada digno de esa muerte, ¿eh? Ojo, nada. Pero esas actitudes humanas, por envidia de los principales de la sinagoga, fue que a toda esa gente, que fue fácil influenciarla, ¿no?, lo llevaron a que acusaran al Señor también, a que gritaran, que lo crucificaran, a que lo asesinaran. Le echaban la culpa a los romanos, pero en realidad no fueron los romanos. Fuimos todos nosotros. Y nada de que no fue en mi año. Claro que sí, porque somos humanos. Fuimos todos nosotros. Jesús fue a la cruz por nosotros, por ti, por mí. Nos tocaba a nosotros recibir el castigo, porque somos pecadores. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, Romanos 3, 23, 24, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Merecíamos la muerte eterna, merecíamos el infierno, eso merecíamos. Pero Dios, en su profundo amor, no se llenó de odio ni de rencor, sino Jesús, Dios hecho hombre, Jesús aceptó por amor ese sacrificio cruento. Aceptó esas acusaciones, aceptó esos golpes, aceptó esa humillación, aceptó todo lo que pasó Él en carne, envuelto en carne en esta tierra. Con respecto a el tema, podemos ver los alcances que puede tener la envidia, tremendos, de muerte, de veneno, de destrucción. Por eso es algo que no viene de Dios. La envidia es algo ministrado por el enemigo. ¿De acuerdo? ¿Has experimentado alguna vez que te hayan envidiado? ¿Y qué tal? ¿Cómo toma ira y coraje la persona que nos envidia, no? Pasó con José, otro personaje de la Biblia, el cual sus hermanos tuvieron mucha envidia y resentimiento hacia él, y lo mismo pasó con Jesús. Bueno, pues también por estas personas que nos envidian, que nos meten el pie, sin deberla ni temerla, hay que orar, hay que entregárselo al Señor, hay que perdonarles, hay que bendecirles. ¿Y qué dice? Si nos pide caminar con Él 1 milla, caminamos 2. Si nos pide de beber, le damos de beber, de comer, le damos de comer, ¿sí? Si nos pide la túnica, le damos también la capa. Por esos enemigos que a veces son vistos y a veces son ocultos, pero nos toca ser entes de bien. Nos toca ser personas que devolvamos bien por mal. Bendecirles, porque finalmente necesitan de Cristo. A nosotros nos toca ponerle esa fecha de caducidad a esto, esta envidia, no amargarnos, no tener rencor, seguir adelante, decidir. Nosotros decidimos, si una persona nos causa un daño y realmente nos agravia, por envidia, por coraje, por rencor, por lo que sea tenga esa persona hacia nosotros, no es que tú me hiciste llorar. Acuérdense, no, yo decidí llorar por lo que tú me hiciste. De esa misma manera, yo decido hasta dónde, qué tiempo voy a tener X o Z sentimiento o emoción, y para eso voy en oración. No es responsable de la otra persona dio lo que tenía para dar. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro testimonio habla de qué está ocurriendo en nuestra vida y en nosotros, ¿sí? Pero ahí yo decido involucrarme, no es la otra persona. Yo le pongo un límite. Yo digo, no, voy con Dios, me esfuerzo en perdonar, derramo delante de Dios el dolor que puede haberme causado el sufrimiento, y entonces le bendigo, me pongo mi impermeable espiritual, ¿sí? Que se me resbale como si fueran gotitas de lluvia, que se me resbale, y ¿sabes qué? Te bendigo. Lo que sea que te ocurre a ti, pero a mí decido que no me ocurre a mí, ¿de acuerdo?
Jesús desde la cruz exclamó, lleno de amor, de misericordia, de bondad: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:24. Intercedió por nosotros ante su Padre. Es la medida, el ejemplo hacia donde debemos de direccionar nuestra vida espiritual. El sexto subtema, Jesús en la cruz, Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justo cuando viene todo el pecado sobre de Jesús, todo el pecado de la humanidad. ¿Por qué en los momentos más difíciles lo abandonó el Padre? Porque Dios es santo y 3 veces santo, nos explica nuestro libro. En esos momentos Jesús fue maldito, porque Él recibió la paga que era para nosotros, la recibió Él, el justo por los injustos, ese Cordero santo, precioso y inmolado por nosotros, por amor. Y ese Padre dando a su primogénito y unigénito Hijo. Yo no sé si tú darías la vida de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de la vida de alguien a quien amas, por el que roba, por el que secuestra, por el que abusa. ¿La darías? Bueno, vayámonos quienes tengan mascotas. La vida de tu gato, de tu perro, de tu canario, por el que robó. A las mascotas se les ama, se les quiere. Ahora imagínate la vida de un familiar, de alguien significativo o de alguien que simplemente no ha hecho nada. ¿Darías al inocente por alguien que está delinquiendo? Yo pienso que no. Y si alguien dice, sí la daría, bueno, pues no. Imagínense el Padre la vida de su Hijo, por todos nosotros, ese amor tan precioso. La angustia que sufrió el Señor en el huerto de Getsemaní, sabía que en ese momento el Padre lo dejaría solo. ¿Dudas entonces de que Jesús puede entender la soledad que has experimentado? Ya vimos 6 subtemas en los cuales el Señor se quedó solo y de diferentes maneras y por gente sumamente cercana. Él entiende perfecto lo que vivimos cuando nos quedamos solas, cuando experimentamos el que nos rechacen, el que estemos solos, no quieran estar con nosotros. Acuérdense que en algún momento vimos la diferencia entre estar solo y entre el sentimiento de soledad. Son 2 cosas muy diferentes, ¿de acuerdo? Ahorita estamos hablando de que nos dejen solos, pero aún así el Señor nos capacita para poder vivir ello y además Él es empático con nosotros. Cuando vuelvas a sentirte sola, acuérdate de esta lección, la soledad de Jesús. Y entonces, pues estando con Jesús ya no vamos a estar jamás solas. De hecho, no lo estamos. Siempre Él está con nosotros. Cuando nosotros vivimos muchas cosas y somos experimentadas en ello, al vivir esa experiencia, ¿qué pasa? Vamos tomando, cuando estamos en lo correcto, que es en obedecer a Dios, en no devolver mal por mal, no vengarnos, no traicionar, qué sé yo, ¿sí? Tomamos autoridad y entonces vamos a poder entender a otras personas y vamos a poder también hablarles y ayudarles. Vamos a tener ahí empatía, como nuestro Señor ha sido empático con nosotras, porque el Señor es empático, Él se pone en nuestros zapatos, eso es empatía, me pongo en los zapatos del otro. Y Él es precioso en ese aspecto y más con nosotras como mujeres, que nos hace coherederas de la gracia de la vida. Acuérdense, Él nos dignifica como mujeres, Jesús nos levanta como mujeres y nos da un lugar muy especial en su corazón. Coherederas de la gracia de la vida. Entonces, ¿quién mejor que el Señor para guiarnos, aconsejarnos, fortalecernos, ayudarnos a salir de la soledad en la cual nos podamos encontrar? Pero además este otro tema, yo decido sentirme sola, ¿sí? Entonces yo hoy puedo poner un límite y ver que es que realmente no estoy sola. Por eso es tan importante que estemos congregadas, por eso es tan importante que traigamos a nuevas personas, nuevas mujeres al estudio, porque muchas se sienten, estar solo, sentirse solo es bien feo, es horrible, trae muchas emociones que no están bonitas, ¿no? Pero por eso Dios nos da nuestra familia espiritual. Nosotros a veces como iglesia somos más familia, esa familia espiritual, que con nuestra propia familia.
A veces no vemos a los primos, a los tíos, a las tías, no los pero a nuestras hermanas, hermanitas en Cristo las vemos cada viernes. Hola, ¿cómo estás? Estudiamos, oramos, nos animamos, somos la familia espiritual, la iglesia. Es una bendición del Señor, es una provisión preciosa y santa de parte de Dios. Somos hermanas en Cristo, somos familia, somos iglesia. Ahí está la provisión de Dios. Él va llenando esos huecos, ¿no? Él va llenando todo aquello que nos hace falta, Él nos lo suple. Ahora vamos a una parte muy importante. Si aún no hemos invitado a Cristo a morar en nuestro corazón, sería importante dejar que hallara nuestra vida. Hay una invitación a que leamos detenidamente o que oremos de manera consciente, voluntaria, formal, con una decisión de nuestro corazón, invitar a Jesús a nuestra vida. Dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo les pido que esta oración que voy a leer, la hagamos todas, cerremos nuestros ojitos y nos unamos en fe. Y si alguien aquí no ha invitado a Cristo a su corazón, es un buen momento, ¿sabes? Es una oportunidad de lo alto, el que Jesús more en tu corazón y en tu vida, porque nosotros nos la pasamos tomando decisiones erróneas y que no nos bendicen. Entonces cerremos nuestros ojitos, yo voy a leer la oración y cuando yo diga amén, volvimos a abrirnos. Dios Todopoderoso, reconozco que soy un o una pecadora, me arrepiento de mis pecados, de mis faltas y debilidades que he cometido a lo largo de mi vida, que a ti, Dios amoroso, te ofenden. Por eso, en esta ocasión, declaro con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, te necesito, ayúdame, consuélame, necesito de tu amor. Entra en este momento a mi vida y a mi corazón y transfórmame. Gracias por morir en la cruz por mí y sufrir el castigo que yo merecía. Y hoy sé que Jesús, el Hijo de Dios, estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Amén.